Muy buenos días, tardes o noches, chicos y chicas. Mi nombre es Ana Lorena Trejos y vamos a ver en este video el tema de derivación. En sí, las reglas de derivación como tal. Ya luego en clase, pues veremos ejemplos más complejos. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que no hay una única notación para cuando nos hablen de derivadas. Entonces, acá, por ejemplo, nos están diciendo la derivada de la función. O sea, este cosito es esta lineecita, se toma en cuenta como derivada. Entonces, la derivada de la función. Luego, esta otra, lo que me dicen es la derivada de la función en términos de x. Entonces, lo que me está diciendo es que derive con respecto a x. Recuerden que y es sinónimo de f de x. Entonces, en sí, en esta segunda, lo que me están diciendo es la derivada de la función en términos de x. Acá me están pidiendo la derivada de la función, igual, ¿verdad? Esta lineecita. La derivada de y, la derivada de la función. La derivada en términos de x de la función. Entonces, este subíndice, lo que me está diciendo es que debo de derivar con respecto a la x. Lo que pasa es que luego hay derivadas de orden superior y en varias variables, entonces estas notaciones ahí como que toman más importancia. Pero ahorita la idea es que si se topan con alguna de estas notaciones, que lo sepan identificar, que sepan de qué les están hablando. Ahora bien, vamos a ver las diferentes reglas de derivación. La primera que tenemos corresponde a la regla de potencias. Entonces, lo que sucede es que cada vez que querramos aplicar la derivada para x a la n, siempre vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, bueno, digamos que todas estas funciones están definidas en su dominio máximo y codominio R, ¿verdad? Entonces, f de x igual y una variable, por ejemplo, x a la 5. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de x a la 5, basta con aplicar esta fórmula. Bajo el exponente y mantengo la base, pero al exponente le resto 1. Entonces me quedaría 5 menos 1 y por lo tanto eso sería 5 por x a la 4. Entonces esta regla es bajo el exponente y mantengo el exponente pero restándole 1. Ok, la segunda y tercera regla tiene que ver con la derivada de una constante y la derivada de una multiplicación por una constante. Lo que pasa es que cuando yo derive una constante, por ejemplo, f de x igual a 5, la derivada de 5 siempre es 0. La derivada de un número siempre va a ser 0. Eso se puede probar con la definición de derivada que habíamos visto la semana pasada. Entonces por ahí sería interesante ver por qué es que pasa esto, ¿verdad? Y lo que me dice la tercera regla es que si yo tengo f de x igual, por ejemplo, 5 a la x, entonces la derivada de la función, si ustedes ven, lo que me permite es sacar la constante. El 5 se mantiene y derivo la función. Entonces, derivo nada más la x. ¿Y quién sería la derivada de x? Pensémoslo un momento. Ya, yo sé que ahí la potencia es un 1, entonces bajo el 1 y me quedaría x a la 1 menos 1, ¿verdad? Porque le resto 1, según la que vimos antes. Entonces eso me quedaría 1 por x a la 0, que eso sería un 1. Entonces esta derivada me daría solamente 5. ¿Qué pasaría si yo tengo g de x igual a 7 por x a la 2? En este caso, si yo quiero derivar, saco el 7, siempre que haya multiplicación puedo sacar la constante, y derivo el x a la 2.
Y entonces, ¿quién sería x a la 2 derivado? Vamos a ver, pensémoslo un momento. Bajo el 7 y x a la 2 derivado. Bajo el 2 me queda la x. ¿Y con qué exponente? 2 menos 1, que sería 1, que no hace falta que lo ponga. Por lo tanto, esta sería 14x. Acá lo importante es ir aprendiendo a utilizar cada una de las reglas. Vean que cómo vamos a ir avanzando, pues puede ser que se empiecen a mezclar. Ahora bien, tenemos las reglas de suma y diferencia. Lo que pasa es que si yo derivo una suma, es lo mismo que hacer la suma de las derivadas. Y si yo derivo una resta, es lo mismo que hacer la resta de las derivadas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a 5 por x a la 3 y tengo g de x igual a menos 2x a la 5, por ejemplo. Entonces, si a mí me piden la derivada de f más g, sería la derivada de esto, ¿verdad? Bueno, en este caso pues me quedo con resta por como puse g. Me están pidiendo esta derivada. Entonces, lo que me dice la regla es que lo puedo separar en una resta. Entonces me va a quedar la resta de las derivadas. Y por lo tanto ya puedo aplicar las reglas que vimos antes. En la primera, pues saco la constante y la derivada de x a la 3. Pensémoslo un momento. Hagámoslo por acá abajo. La derivada de x a la 3. Bajo el 3 me queda el x y le resto 1 al exponente. Entonces me va a quedar por 3 por x a la 2 menos. En la segunda bajo la constante. ¿Y qué es la derivada de x a la 5? Pues bajo el 5 y me queda x y el resto 1 a la potencia a la 4. Entonces me quedaría por 5 por x a la 4. Y por lo tanto esa derivada sería 15x a la 2 menos 10x a la 4, ¿verdad? Vamos viendo cómo se van mezclando las propiedades. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo una multiplicación? Entonces acá nos vamos a topar la regla del producto. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 5x a la 3 más 2x y tengo un g de x igual a 7x a la menos 2, entonces si a mí me piden la derivada de la multiplicación, es como si me estuvieran pidiendo esto, ¿verdad? La función f por la función g y esto derivado. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí la regla del producto? Me está diciendo que si tengo una multiplicación, basta con que haga la primera función por la segunda función derivada más la segunda función por la primera función derivada. Entonces, vean que esta y esta pues son las funciones originales, nada más las bajamos. Pero tengo que calcular esta derivada y tengo que calcular esta derivada. Entonces, vamos primero con esta de aquí, a ver qué sucede con esa en particular. Entonces, si yo quiero hacer 7 por x a la menos 2 derivado, para poder calcular esa parte, igual, ¿verdad? Bajo la potencia. Bueno, saco el 7 primero, ¿verdad? Como lo hemos venido viendo, saco el 7. Ahora, bajo la potencia, x y le resto 1 al exponente. Como era un menos 2, le resto 1, me va a quedar a la menos 3. Entonces, este resultado es menos 14 por x a la menos 3. Y luego, pues tenemos esta otra derivada de acá. Entonces vamos a ver qué pasa con esa otra derivada. Si yo hago 5x a la 3 más 2x derivado, yo ya sé por la regla anterior que lo puedo dividir
que me queda 5x a la 3 derivado más 2x derivado. Y el 5x a la 3 me va a dar 5 por 3x a la 2. Y el 2x derivado me va a quedar solamente el 2. ¿Por qué? Porque el 1 del x lo bajo y me queda 1 menos 1 en el exponente. Se hace 1 y multiplicar 2 por 1 pues sigue siendo 2. Entonces esto me da 15x a la 2 más 2. Por lo tanto, si me devuelvo a mi ejercicio, vean que esto quedaría como 5x a la 3 más 2x, ese no cambia. El amarillo que sería menos 14x a la menos 3 más el 7x a la menos 2, que eso no cambia. Y el celeste que sería 15x a la 2 más 2. Si el ejercicio me pide que simplifique, pues aquí tendría que hacer las operaciones de multiplicación, suma, resta, etcétera. Pero si no me pide simplificar, ya lo puedo dejar aquí. ¿Cómo sé que terminé? Porque ya evalué todas las derivadas que tenía que evaluar. Así identifico que terminé mi proceso. Ahora bien, tenemos lo mismo, pero para la división, la regla del cociente. Entonces, veamos a ver, si yo tengo una función con un criterio, vamos a ver, h de x igual, y tengo una fracción. Digamos que esa fracción es 2x a la 3 menos 5x a la 2 dividido entre x a la 2 más 1. Ok, entonces yo tengo que hacer h derivado. O sea, me están pidiendo que derive ese criterio de arriba. Pero tengo una división. Entonces, cuando tengo una división, siempre tengo que utilizar la regla del cociente. La regla del cociente lo que me dice es que tengo que tomar el numerador y el denominador por separado, por así decirlo. Y es el denominador por el numerador derivado menos el numerador por el denominador derivado dividido entre el denominador a la 2. Yo sé que por ahorita suena como raro, ¿verdad? ¿Cómo me voy a acordar de todo eso? Pero van a ver que con práctica, pues cada vez se le va a ir pegando a uno más. Entonces, vamos a escribirlo como me lo pide la fórmula. Ya después uno va viendo que pues puede ir como más rápido, como que puede ir avanzando más rápido y no hace falta que vaya poniendo paso por paso cada una de las cosas. Entonces me dice el denominador. El denominador sería x a la 2 más 1. Ese no me cambia. Por el numerador derivado. 2x a la 3 menos 5x a la 2 derivado. Menos el numerador original. 2x a la 3 menos 5x a la 2 por el denominador derivado. X a la 2 más 1 derivado. Todo eso dividido entre el denominador a la 2. Entonces lo único que voy a hacer es que voy a copiar otra vez el denominador y lo voy a poner cuadrático. Siempre es importante ponerlo entre paréntesis y ponerle el a la 2. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este ejercicio? Que tengo que calcular esta derivada y que tengo que calcular esta derivada. Y por calcularlas ya estaría terminando mi ejercicio. Entonces, vamos a ver. Si yo hago primero la amarilla, me va a quedar. Vamos a ver por acá. Vamos a hacerlo aquí abajo. 2x a la 3 menos 5x a la 2 derivado. Traten de animarse. ¿Cuánto sería? La hacemos ya más directa. Bajo el a la 3, multiplica el 2, ¿verdad? Me va a quedar un 6. Y aquí no hace falta volver a poner el 2 por el 3 y ya veo que la multiplicación me va a dar 6. Por x, ¿y cómo me quedaría el exponente? 3 menos 1, 2. Y con el menos 5x a la 2, bajo el 2, me va a quedar menos 10. Y x a la 2 pasa a ser x a la 1. Entonces lo puedo dejar de esta manera. Eso en cuanto a la expresión amarilla.
Ahora bien, vamos con la otra expresión, con la que está en celeste. X a la 2 más 1 derivado. ¿Cuánto sería eso? Como es una suma, yo sé que puede ser la derivada de las sumas, bueno, la suma de las derivadas, entonces x a la 2 derivado sería 2x y 1 derivado es 0, porque la derivada de una constante siempre es 0. Entonces, este es el resultado de la celeste. Y por lo tanto, ya puedo ir y sustituir aquí y sustituir aquí. Entonces, eso me va a quedar como x a la 2 más 1 por el amarillo, que es 6x a la 2 menos 10x, menos 2x a la 3 menos 5x a la 2 por el verde, el celeste, que sería 2x, entre x a la 2 más 1, todo eso a la 2. Y como ya no hay el simbolito de derivada, ahí terminé mi ejercicio. Si el ejercicio me pidiera que simplifique, ahí sí, chicos, pues deberíamos empezar a distribuir, ¿verdad? Aplicando todo lo que son prioridades, pero ya eso lo podemos igual practicar en la clase como tal, ¿verdad? Ya no sería en sí de derivadas, sino de operaciones con polinomios. Ahora bien, tenemos las derivadas de las funciones trigonométricas. No se asusten. Ahorita lo único que nos interesa es poder aplicar la derivada como tal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Que la derivada de seno de x me da coseno de x, que la derivada de coseno es menos seno, la derivada de tangente de x es secante a la 2 de x. Acá es importante que la 2 está aplicando al secante, ¿verdad? O sea, a toda la función, que cotangente de x, la derivada es menos cosecante a la 2 de x, que la derivada de la secante de x es secante de x por tangente de x, y que la derivada de cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente de x. Por acá nada más algunos detalles importantes porque más adelante en el curso pues vamos a retomar esto de trigonometría. Recordar un poco los nombres, ¿verdad? Tenemos seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, para que sepamos nombrarlas. Y luego lo que a mí me están diciendo las razones trigonométricas siempre es una relación con respecto a un ángulo. Entonces, la razón trigonométrica no tiene lógica si no tiene un valorcito en su argumento. Tiene que estar esa X para poder decir coseno de algo, porque coseno como tal por sí solo no tendría lógica. Entonces, siempre es importante poder visualizar que hay que ponerlo completo, ¿verdad? Ahora bien, la regla de la cadena es quizás la regla más importante de toda derivación porque viene a mezclarme diferentes fórmulas de derivadas o diferentes reglas. Lo que pasa es que a veces nuestra función no es, por así decirlo, un criterio simple, en el sentido que quizás no es una lineal o una cuadrática como tal, sino que me empieza a mezclar criterios. Por ejemplo, si yo tuviera f de x igual a seno de una cuadrática. Por ejemplo, x a la 3 más 5x a la 2 menos 1. Entonces, si vemos, el detalle está, o bueno, una cúbica, perdón. Tenemos una cúbica dentro de una función trigonométrica. Entonces, acá tenemos dos funciones involucradas. Tenemos una función que es seno de x y la otra es la cúbica que viene a sustituir esto de acá, que sería x a la 3 más 5x a la 2 menos 1. Entonces, cuando logramos identificar que hay una función dentro de otra,
siempre tenemos que usar la regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí la regla de la cadena? Primero que todo, debo identificar cuál es la función grande, la que abarca todo, y cuál es la función pequeña, que es la que está adentro de la función, o sea, está compuesta. ¿Por qué? Porque entonces a mí lo que me dice es que cuando yo quiero calcular esta derivada es la derivada de la grande con lo de adentro igual. Eso no lo voy a cambiar todavía. Y luego lo multiplico por la derivada de lo de adentro. Entonces, en este caso, como yo veo que la función grande es seno de x y que la función pequeña es la cúbica, la fórmula lo que me está diciendo a mí es que derive derivada de la función grande con lo de pequeño adentro. O sea, que el criterio que tiene no cambia por la derivada de pequeño. ¿Ok? Entonces vamos a ver quién sería f de x derivado. Sería la derivada de la función grande, que la función grande es seno de x, y según la tablita que vimos antes, la derivada de seno de x es coseno de x. Entonces me va a quedar como coseno de lo que la función grande tenía originalmente adentro, que es igual el x a la 3 más 5x a la 2 menos 1. Ya ahí terminé, por así decirlo, con esta primer parte. ¿Ok? Eso sería esta primer parte. Ahora, tengo que multiplicarla por la derivada de lo pequeño, que sería la derivada de la cúbica. Entonces, la derivada de la cúbica sería x a la 3 más 5x a la 2 menos 1 derivado. Y aún me falta calcular eso que está en celeste. Entonces esto sería coseno de x a la 3 más 5x a la 2 menos 1 por la derivada de lo que está en celeste, que la derivada de x a la 3 sería 3x a la 2 más la derivada de 5x a la 2, que sería 10x, y la derivada de menos 1, que pues sería 0. Entonces me quedaría de esta manera. Nada más un detalle importante, aquí esta multiplicación no se puede distribuir porque como les decía, esto no es independiente, eso es parte del coseno. Entonces yo no podría llegar y mezclar los paréntesis porque uno es un polinomio y el otro es parte del coseno, ¿verdad? Entonces esta quedaría de esta manera. ¿Qué les parece la regla de la cadena? La vamos a practicar bastante en la clase. Y para terminar, tenemos la cuestión de exponentes y logaritmos. Si yo tengo una función exponencial, entonces puedo utilizar estas dos reglas. Si la función es con base e, que acuérdense que es un número irracional, entonces lo que pasa es que la derivada es curioso, pues no me va a cambiar mucho. ¿A qué me refiero? F de x igual e a la x, por ejemplo. Entonces lo que pasa es que cuando yo lo derive, me va a dar lo mismo. La derivada de e a la x es la misma e a la x. Ahora, si pensamos en regla de la cadena que la vimos anteriormente, esto cambiaría, por ejemplo, si yo hiciera g de x igual e a la 5x a la 3 menos 2x, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí si yo quisiera derivar g de x, entonces hago la derivada de la función grande, que aquí, ¿quién sería la función grande? ¿La exponencial o la cúbica que tengo en el exponente? Pues la exponencial, ¿verdad? Esa es la que abarca todo. Entonces, derivo la función exponencial con base e, que me va a quedar igual. Pero luego lo multiplico por la derivada de la pequeña. ¿Que quién sería la derivada de la pequeña? Pues anotémoslo aquí. Esto derivado. Y entonces donde yo ya lo quiero resolver, me va a quedar la función igual
pero multiplicada por la derivada del exponente, que sería 15x a la 2 menos 2. Y ahí me quedaría. Entonces, vean la diferencia, ¿verdad? La función derivada original, pues es la misma. Pero ya cuando empiezan a aparecer otros tipos de funciones dentro de otros tipos de funciones, pues empieza a aparecer la composición como tal. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si mi base no es E? Si mi base es cualquier otro número. Por ejemplo, un h de x igual 2 a la x. Entonces, en este caso, cuando yo derivo h de x, esto me va a quedar como ese mismo 2 a la x, pero multiplicado por un logaritmo natural de la base. Entonces hay que tener cierto cuidado. Siempre que sea la base diferente de e, tengo que multiplicarle ese factor de ahí, logaritmo natural de la base. Lo que pasa es que en el otro también, lo que sucede es que si yo hago logaritmo natural de e, pues me da 1 y por eso al fin y al cabo queda igual. O sea, en realidad es la misma regla, pero a la hora de multiplicar logaritmo natural de e, pues queda lo mismo e a la x, ¿verdad? Ok. Ahora bien, para terminar, tenemos la cuestión de los logaritmos. Es muy parecido a lo que acabamos de visualizar. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a un logaritmo natural de x, entonces cuando yo lo derive, f derivado de x me va a dar 1 sobre x. Sería poner simplemente el argumento del logaritmo como denominador en una fracción. La misma historia si yo tuviera una regla de la cadena. ¿Qué pasaría si yo tengo h de x igual logaritmo natural no de x, sino por ejemplo de x a la 3, chicos? ¿Qué pasaría cuando yo la derive? Pues yo ya sé que la derivada de lo de afuera, que es la función grande aquí, es el logaritmo. Y la función pequeña es el x a la 3. Entonces es la derivada de la función grande, que ya sé que es 1 sobre x, nada más que aquí mi argumento era x a la 3, ¿verdad? Eso es lo único que cambia. Por la derivada de la pequeña, que ¿quién sería la derivada de la pequeña? ¿Cuánto es x a la 3 derivado? Pues me quedaría 1 sobre x a la 3 por 3x a la 2. ¿Qué tal? Y muy parecido al caso anterior, cuando el logaritmo, pues no es logaritmo natural, sino un logaritmo en una base diferente. Por ejemplo, g de x igual logaritmo en base 1/2 de x. Entonces, cuando yo derivo eso, me va a quedar 1 sobre la variable, que en este caso es x, por logaritmo natural de la base, logaritmo natural de 1/2. Y ahí tendríamos el resultado de nuestra derivada. ¿Ok? Casos más complejos o justamente pensando en composición, los veremos a lo largo de la clase. Muchas gracias por su atención.